democracia. Ante todo, un cordial saludo para todos. Y decirles lo siguiente, este ensayo se está elaborando a partir de un rastreo que se está haciendo a los filósofos de la época moderna, ¿no? El primero que tomé con seriedad fue a Nicolás Maquiavelo, y ahora pues he tratado de mirar a Hegel, y en él pues también encuentro algo que le puede decir al hombre latinoamericano de hoy, precisamente, ¿no? De Nicolás Maquiavelo pues encontré de que pues digamos que Maquiavelo le está diciendo, ¿no?, al pueblo: por favor, si los políticos te engañan, ¿cierto? Y en este pues he encontrado algo interesante, y es lo contrario de la tesis que se maneja de Hegel, de que es un autoritario, que es un antidemocrático, y que pues es todo lo contrario, ¿no? Sí habla de la democracia, y ese es lo que se pretende exponer hoy. Por lo tanto, entonces yo he utilizado una serie de textos como el de Kleiman, por ejemplo, la filosofía política de Hegel, la filosofía del derecho de Hegel, ¿no?, para esta investigación. También hay un texto, ¿no?, sobre las líneas fundamentales de la filosofía del derecho, del mismo Hegel, y también he utilizado a Heyman como la fuente y significado de la doctrina también corporativa, ¿no?, de Hegel, ¿cierto? Bueno, y otros autores como Perensin, Hitchens y Steinberg, ¿no?, respectivamente, Hegel y la filosofía política y la estructura de la filosofía política de Hegel, ¿no?, ¿cierto? Bueno, esta investigación, llamémoslo así, ¿cierto?, este rastreo inicialmente nace a partir de los movimientos sociales que se están dando, ¿no?, a nivel de Latinoamérica, más exactamente Colombia en el año 2019, pero también en el año 2021 que se dio respectiva, y analógicamente también en Chile, ¿no?, ¿cierto? Entonces, de allí surge la pregunta, ¿no?, ¿qué nos está queriendo decir, por ejemplo, la época moderna o los filósofos de la época moderna, ¿no?, a estos movimientos? Y eso es lo que trato de explicar un poco, ¿cierto?, en palabras de Hegel, entre otras cosas. De allí que la pregunta con la cual inicio es esta, ¿no? ¿Es Hegel un admirador de la democracia o es un enemigo de la misma, que es de la cual se le ha tildado y por la cual nosotros y muchos autores, ¿no?, lo conocen, ¿cierto?, en la teoría de la filosofía política? Además lo tildan como un filósofo que respalda, ¿no?, los totalitarismos en el siglo XX, en el siglo XXI, entre otras cosas. Entonces, esta tesis es contraria, la que yo denunciar es contraria precisamente, ¿no?, a esta forma, a esta posición de ver precisamente a Hegel. Esta ponencia consta entonces de, primero, un contexto histórico, ¿sí?, que es necesario tenerlo presente para entender por qué Hegel después, ¿no?, primero va a hablar de la democracia, cómo entiende la democracia, significado de la democracia y el concepto de libertad, ¿cierto?, que él maneja. Y por supuesto, ¿no?, la forma corporativa, cómo se maneja el hombre a partir de ese concepto de libertad en la época moderna y cómo eso se reactualiza, por ejemplo, en nuestros momentos, teniendo como presente los conceptos de participación, el concepto de participación que es esencial para entender al Hegel democrático, de la cual yo estoy defendiendo, pero también el concepto de soberanía, ¿no?, ¿cierto?, a partir de la crítica que le hace a Jean-Jacques Rousseau, ¿no?, entre otras cosas, el contrato social, ¿cierto? Y además Hegel, pues, como un gran admirador, por ejemplo, del protestantismo, va a iniciar, ¿no?, o va a tomar como modelo ese interés del hombre, por ejemplo, en ese momento de conciencia, y lo va a volcar precisamente, ¿no?, sobre el interés que debe tener el hombre, ¿no?, precisamente para hacer democracia. Es decir, estoy hablando exactamente de lo que entiende Hegel por la pasión, además de interés por las pasiones, ¿sí?, en la cual pues está anunciando cuál es el sujeto del hombre moderno. Bien, entonces el ensayo lo inicio diciendo de que Hegel, primero que todo, compara, por supuesto, lo que es la antigua democracia de los griegos, ¿cierto?, con la democracia que se está rastreando, que se está en ese momento esbozando
en la época moderna, y él naturalmente ve que hay una gran diferencia entre una democracia pequeña, ¿no? Una democracia que se tiende o que se puede generalizar en la época en la cual él está. Dice él, hacía grandes rasgos, que tiene, ¿no?, primero, ¿no?, una gran diferencia por el tamaño. Los griegos, recuerden ustedes, las polis eran, ¿no?, ¿cierto?, de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 habitantes apenas, eran menos inclusive. Y el otro era que en esa democracia de las polis pues, había una homogeneidad, cosa que en la democracia de la época moderna no se va a dar, ¿no? ¿Cierto? Y además en la época griega había una providencia del ciudadano, y acá pues, hay también providencia del ciudadano, pero en diversos estilos, ¿no? En diversos estilos. Entonces hay una diferencia de una comunidad pequeña, ¿no?, a una comunidad que es grande, entre otras cosas, y encontramos allí que la población en la época moderna él ya empieza a darse cuenta que es diversa, ¿sí? Tal cual como fue en Grecia, pero es diversa, y esas diferenciaciones es las que empiezan a generar contradicciones que van creciendo con el tiempo y podríamos asimilar hasta el día de hoy, ¿no? Otro contexto que podríamos anotar acá es el siguiente. Por ejemplo, Hegel se da cuenta que en la época moderna aparece la división social del trabajo, aparece la revolución industrial, un hecho ya muy común, ¿cierto? Aparecen nuevos instrumentos, nuevas necesidades, surgen nuevas maneras de producción, y esto conlleva, por supuesto, ¿no?, a nuevos métodos, ¿sí?, y nuevas formas de pensar, por supuesto, nuevas formas de pensar, y eso, pues, dice Hegel, pues, hombre, estamos en una época totalmente diferente. Entonces, quiere decir que no, había que pensar la democracia en otros términos también, ¿cierto? Bueno, lo anterior, entonces, trajo en Hegel, pues, la idea que ya se venían trabajando y que Marx lo va a trabajar esencialmente, ¿no?, que existen ya las clases sociales muy abusadas, ¿no?, que ya nosotros vemos que se presentan en la época moderna, como son la burguesía y el proletariado, con diversas formas de vida, con una diversificación cultural grande y, por sobre todo, diversas aspiraciones en este momento histórico, al mismo tiempo que la hay hoy, ¿no?, ¿cierto? Es decir, se está viviendo que hay diversa cultura, diversas costumbres, pero también hay una diferente manera de necesidades, pero también una diversa manera de pensar. Ello da como resultado entonces el concepto de libertad que se está manejando en la época moderna, ¿sí?, la cual Hegel la ve ya como un concepto sin precedentes que va a desarrollar una serie de valores diferentes en las cuales va a haber exclusión, ¿no? Va a haber exclusión, va a tener existencia privada ese concepto de libertad, ¿sí? Va a haber un concepto de libertad también desde lo público. El hombre se desenvuelve, y esto es importante tenerlo claro, ¿no?, en círculos de amigos, muy bien definidos, con independencia intelectual, en la cual representa, ¿no?, el orgullo en ese momento de la burguesía naciente, el orgullo de la familia, el orgullo de la sociedad de esa época, ¿sí? La organización política, pues también se empieza a desarrollar, la ve diferente totalmente, ¿no?, con relación a la de los griegos. Tanto es que la monarquía también empieza a evolucionar, ¿sí?, y ya empiezan a darse, por ejemplo, los estados-naciones por un lado, pero por otro lado también empieza a desarrollarse la monarquía constitucional, de la cual Hegel es también un gran admirador, ¿no?, entre otras cosas, en esa sociedad moderna. Y producto de ella, entonces, ve cómo en este momento el Estado, por ejemplo, o la monarquía, pues trata de mantener en este sentido, ¿no?, convivencia, paz, ¿no?, en medio de las contradicciones que existen, porque ustedes recordarán, también hay hambre, ¿cierto? Y las diferencias individuales que caracterizan este momento histórico, ¿sí? Entonces, encontramos que Hegel, ante todo, no se aleja de la realidad de la época moderna, sino que al contrario, trata de empezar a desarrollar, ¿no?, su pensamiento, a partir de la cual yo lo veo, de ese momento, y pues lo trato de enlazar también con la época actual. Entonces, Hegel empieza a ser crítico, ¿no?, de los ideales democráticos también. Recordemos nosotros que viene el periodo de la Ilustración y aparece el contrato social de Jean-Jacques Rousseau, por ejemplo, y en contrato social aparece algo, es crítico, ¿no?, de la sociedad, que plantea, entre otras cosas, el argumento, ¿no?,
del sufragio, por ejemplo, ¿no? El sufragio. En eso está en contra totalmente nuestro amigo Hegel, de ese acto de voluntad general, ¿no? Y niega que pues esa idea, aunque es una idea histórica en ese momento, él considera de que esas ideas del genebrino son totalmente abstractas y que no permiten ver las contradicciones que existen, ¿no?, en la misma sociedad, ¿sí? Entonces, dice Hegel, hay una hostilidad, ¿no? En ese momento histórico hay una hostilidad que, a pesar de que el sufragio lo trate de reemplazar, se ve claras. Hay una hostilidad, ¿sí?, hacia la democracia. Y aquí aparece entonces la crítica hacia la soberanía que pretende, ¿no?, esbozar Juan Jacobo Rousseau, Jean-Charles Rousseau, por ejemplo, y que la soberanía está en el pueblo, ¿no? ¿Cierto? Sí, la soberanía está en el pueblo. Entonces, dice que la soberanía tampoco está dentro del cuerpo político, en ninguna élite, sino en la organización en su conjunto. Ahí es donde está la soberanía, ¿sí? La comunidad en sus diferentes partes que la conforman, lo que es soberana no es ningún órgano especial, ¿sí? Esto no es democrático en sentido, por supuesto, de nuestra época, ¿no? ¿Cierto? Considerar esto de que la democracia está es en las particularidades, sino nosotros vemos que la soberanía está en el pueblo. Para Hegel no está en el pueblo, sino que está es en las particularidades. Bien. Una primera conclusión, entonces, que podríamos decir es que es un refractario de la democracia, pero de Rousseau, ¿sí?, de Juan Jacobo Rousseau, y por lo menos así Heinz Idriss lo trata de esgrimir, ¿no? Por ello hace una aclaración del término democracia, la cual se puede denominar de varias maneras, ¿no? O de dos maneras, podríamos decir, entre otras cosas, ¿sí?, que sobresale. Una, por ejemplo, como es desde el aspecto del autoritarismo filosófico que plantea Rousseau, según Hegel, ¿no?, y la cual representa todo el siglo XVIII y XIX, pero también sobresalen rasgos de una teoría democratizante de la clase social, ¿no? Democratizante de la clase social. Esto lo vamos a explicar ahora, ¿no?, que es esa teoría democratizante de la clase social, ¿sí? Las razones que se posan es, no permite ver el aspecto democrático, dice, ¿no?, en la obra sociopolítica de Hegel, no se puede ver, pero encontramos que Hegel sí rechaza el sufragio universal como método de participación de los ciudadanos, y nosotros hoy en día nos estamos identificando precisamente con esa idea, ¿no?, del sufragio, ¿cierto?, ya, que es muy común entre nosotros, y con esto pues yo escribo acá que me cuesta trabajo a veces entender, ¿no?, perdón la palabra, la vaina democrática de Hegel, ¿cierto? Sí, la cuestión democrática de Hegel, porque nosotros tenemos en nuestra mente esa mentalidad de democracia de la vida más uno, ¿no?, ¿cierto?, de la voluntad general, ¿ya? Entonces, esto nos lleva precisamente, ¿no?, a descansar la democracia en Hegel a partir de la idea de la participación. Idea de participación. O sea, que Hegel va a trabajar la democracia es a partir de la participación y no del sufragio universal, lo cual hace que Hegel es un crítico mismo de la democracia, ¿sí? Bien, y observamos que vemos nosotros acá que el concepto de democracia es un sistema, ¿no?, que asegura diversos derechos, debe asegurar diversos derechos a todos los miembros y participación efectiva, ¿no?, en el proceso político de la vida común. Esa idea me lleva a considerar de que Hegel es democrático. En primer lugar, la repito, ¿no?, considerar los diversos derechos que tiene la clase, ¿cierto?, clases sociales, en todos los miembros, a participar efectivamente en el proceso político de la vida en comunidad. Vean ustedes. Esto es importante entenderlo, ¿no?, partiendo del hecho que les había pasado anteriormente, de que dentro de la democracia existen unas contradicciones, existen unos intereses, existen unas pasiones, existen unas necesidades que son particulares. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En ese sentido. Entonces, de tal forma que esta idea es fundamental para ir ya como que poniéndole, ¿no?, un poquito de fuerza a esa democracia de Hegel. En las lecciones de 1808 a 1800, en la propedéutica filosófica, Hegel define, dice,
¿De qué clase sea un régimen político? Depende de si todos los ciudadanos tienen, en cuanto a ciudadanos, participación en el gobierno. Un régimen, en este caso, es una democracia. Voy a seguir. Es una democracia, en la cual todos tengan participación, ¿cierto? Propedéutica, párrafo 28, Hegel, de Milton. La definición entonces de concepto de democracia vista desde la perspectiva de Hegel, o de como la entiende Hegel, sí, es bastante compleja. Es bastante compleja porque naturalmente en la democracia nuestra no a todos se le da esa participación política, ¿cierto? De acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los intereses, de acuerdo a las oportunidades que se necesitan, es decir, para tratar de hacer una vida democrática, socialmente democrática, ¿cierto? En el verdadero sentido de la palabra, es decir, de igualdad, de identidad, de derechos, de igual participación para todos, ¿no? Bien. La idea de sufragio, ya les dije, para Hegel no le cabe en la cabeza, por supuesto, porque allí se van a tapar, ¿no?, toda esa serie de contradicciones que ahorita estábamos mencionando. Entonces, para Hegel, la acción política no es un portador abstracto de derechos, como ustedes pueden observar, sino es un ciudadano que trabaja y se dedica a lo mismo que él, ¿no?, por una profesión reconocida socialmente. Ya no es de todo detrás del flautista de Hamelin, sino era toda la rata tocando la flauta de Hamelin. Lo que trata de crear la democracia de Hegel. ¿Me entienden? ¿Cierto? ¿Sí? El flautista de Hamelin van todas las ratas, no, ya no se trata de eso, ahora se trata de que todas las ratas toquen la flauta, vayan tocando la flauta de Hamelin. Bueno. Los autores contemporáneos, por supuesto, ¿no?, le dan mucha importancia al concepto de teoría de participación. Y aquí es donde entramos. ¿Qué es eso de participación en la teoría política de Hegel, ¿no? Ya, pues recordemos que nosotros lo que quiere Hegel es no una participación en sus diferentes formas importantes que cada uno de los individuos tenga, ¿no?, dentro de la representación, dentro de la corporación, dentro de las organizaciones sociales. Entonces, su participación obedece de acuerdo a intereses de grupo, representantes, a los miembros que comparten necesidades. Sí, en este sentido, entonces, es colectiva, por un lado, pero también es personal. ¿Sí? Algo así que ustedes pudieron observar que en las manifestaciones nuestras del 2021 no solamente estaban los jóvenes, no solamente estaban los pensionados, no solamente estaban las mujeres, ¿cierto?, no solamente estaban los empleados, no, sino que también estaban los universitarios que pedían esto, esto y esto y esto. Es decir, había no un solo interés, sino muchos intereses. ¿Sí? Esa es la cuestión. Entonces, a eso es que le apunta, según una perspectiva, ¿no?, lo que le está apuntando la democracia, ¿sí? Y por eso nosotros no la entendemos, ¿ya?, de Hegel, entre otras cosas. Entonces, la democracia significa, en esta sesión, derechos para todos. ¿Sí? Participación directa o indirecta de todos. Satisfacción de los derechos ciudadanos. Derecho para todos no quería decir exactamente lo mismo, derecho para todos, ¿no?, en este sentido, ¿cierto? Pues lo que importa es la participación de los ciudadanos en las decisiones políticas, ¿ya? Entonces, habría que escuchar cuáles son los intereses. Y eso es importante para Hegel, ¿no? Y recordemos que en ese momento ya se han establecido los derechos del hombre, y Hegel ve que los derechos del hombre se establecen precisamente debido, no es solamente un derecho, no son diversos derechos que hoy conocemos a través de, ¿cierto?, los derechos humanos, por ejemplo, que no es un solo derecho. Por eso hablamos de primera, segunda, tercera y cuarta, inclusive ya viene la quinta, ¿no?, de derechos humanos, ¿cierto? Entonces, eso obedece a que Hegel veía en los derechos humanos, ¿cierto?, los derechos del hombre, perdón, veía algo interesante, ¿no? Ya veía esos intereses, ya veía esas necesidades independientes que presentaban, ¿no?, los ciudadanos, y que nosotros, a través de la historia y a través de los derechos humanos, se les viene dando, ¿no?, mucho énfasis, entre otras cosas. Bueno, entonces para Hegel los derechos de los miembros diversos, de las diversas formas de vida, son diferentes. No vamos a encontrar de que, ¿no?, aquí todos tengamos los mismos intereses, todos tenemos intereses, todos tenemos necesidades diferentes. Aquí en este grupito pequeño, ¿no?
Es una cosa complicada de entenderla, ¿no? ¿Cierto? Pero por ahí va el caso, ¿no? Los valores nuestros acá no son los mismos, son totalmente, a veces unos coinciden, otros son diferentes, pero tratamos de convivir en ese cuento, ¿no? Los proyectos no son los mismos, nos dice Hegel, son diferentes en cada persona, por lo tanto no tratamos de, ¿sí? Y esos proyectos y esos intereses y esas necesidades pues son los que generan el grupo y son los que generan precisamente, ¿no? El cambio, ¿no? Desde el punto de vista de Hegel. Entonces cambia el concepto de, por supuesto, de libertad, ¿sí? El concepto de libertad en este momento histórico de la cual está hablando, ¿no? Ya no es una libertad en sentido abstracto, sino en un sentido concreto basado en lo anteriormente mencionado. Bueno, ¿cuáles son los rasgos democráticos de toda esa comunidad política moderna y sobre todo de la idea de participación de Hegel? Pues en primer lugar, el ciudadano, dice Hegel, debe ejercer y hacer valer sus propios derechos, ¿sí? Dependiendo naturalmente de la posibilidad del mundo y de la civilización en tanto esté representada para que este ejercicio sea posible. En segundo lugar, Hegel cree en el progreso histórico y lo concibe como residiendo la realización de la libertad humana. La realización de la libertad humana. Ve como ejemplo, está el caso, la Reforma Protestante, realización de la libertad humana. La Revolución Francesa, recuerden ustedes, ¿sí? Los derechos del hombre, ahí está, realización, ¿sí? Bien. Y ve a la sociedad que se hace imposible, ¿no? La realidad plena de esa cuestión garantizada por ley, ¿no? En la cual todos somos iguales por ley. Eso lo ve imposible Hegel. Entonces Hegel caracterizó, y aquí está lo esencial, ¿no? La libertad individual de los hombres modernos de la sociedad está guiada por una palabra alemana que él muy bien utiliza, que es el Dabei-Sein, ¿sí? O los individuos presentes están cerca, todos concernientes, ¿no? A estar enterados, o sea, que tengan conciencia de aquello que más les afecta, ¿no? ¿Sí? Todos nosotros debemos estar enterados, dice Hegel, de todo aquello que más nos afecta. Entonces esta expresión del Dabei-Sein lo traducimos como participación. Si yo estoy enterado de mis necesidades, ¿cierto? Quiere decir que estoy obligado ahora a participar, ¿sí? Y eso pues tiene pues un amplio espectro, por supuesto, de significado, pero yo lo tomo, por ejemplo, en un sentido, ¿no? Que Hegel no está hablando acá en sentido de participación. Bueno, entonces es de gran importancia para Hegel, ¿cierto?, ver esa realización del hombre, de la existencia del hombre a través del Dabei-Sein, y un fin por el cual deba empeñarse tiene que ser, ¿no?, de alguna manera, el propio fin que tiene cada persona, ¿sí? Y en esto, pues, los derechos infinitos del sujeto, que siempre se encuentra insatisfecho, ¿no? Hegel lo ve como un individuo siempre que se encuentra insatisfecho, ¿no? En su actividad, en su trabajo, etc. ¿Sí? Bueno, entonces, después de hacer una contrastación Hegel sobre la libertad, encontramos nosotros que hay otra palabra que también le hace mucho énfasis Hegel, y es el concepto de la satisfacción, el concepto de las aspiraciones, ¿sí? Él ve que en el concepto de democracia a través del sufragio no hay una satisfacción del hombre, de sus aspiraciones, de sus necesidades, de sus intereses, ¿sí? Y que las oportunidades cada vez pues se cierran más, y de hecho la participación, ¿no?, que ofrece la sociedad moderna no es tan tal, ¿no?, a partir del sufragio universal. Entonces los hombres, dice Hegel, deben empeñarse, ¿cierto? Deben empeñarse, oígase bien, a participar de acuerdo a esas necesidades que siempre cada uno de nosotros tiene. Ahí está, digamos, el primer motor que los impulsa, que nos debe impulsar
eso es importante, dedicarse precisamente, ¿no?, a tomar conciencia de esa empresa, ¿cierto? ¿Ya? Y a tener confianza en esa autoridad que cada uno de nosotros como sujeto tenemos, ¿sí? ¿De acuerdo? Y que guía, según Hegel, nuestro propio entendimiento, ¿sí? ¿Ya? Por su convicción, dice él, y por su opinión, no dice Hegel, entre otras cosas, ¿sí? Y coloca el ejemplo, por supuesto, un niño es guiado por los padres, ¿sí? Pero en materia política, por ejemplo, en materia política, un adulto pues debe tratar de tomar y de ser autónomo, ¿no? Entonces empieza a hablar de un concepto, ¿no?, que se debe manejar muy claro, y es la autonomía. Ustedes pueden observar, ¿sí?, del individuo. El individuo debe empezar a ser autónomo, ¿ya? Por eso él es admirador del protestantismo, ¿no?, entre otras cosas, porque considera de que la religión le da al hombre de cierta manera para pensar independencia, ¿no?, por sí mismo. Recuerden que aparece el libre albedrío, y con Martín Lutero el cuento, ¿no?, de la lectura de la Biblia de acuerdo al idioma, entonces cada uno podía interpretarla, ¿no?, y eso parece que le gustó bastante a Hegel, y eso se coloca también como ejemplo en ese sentido. ¿Estamos? Bueno. Esto ¿qué le trae esto al ser humano desde el punto de vista de Hegel? Pues primero que todo, ¿no?, le trae pues que el hombre empieza a trabajar a partir de una subjetividad, pero también empieza a trabajar a partir de una madurez moral. Pues ya sé bien, la participación, ¿sí?, le ayuda, ¿no?, a tomar confianza y a satisfacer sus necesidades con respecto a lo social, lo político, ¿no?, y a exigir. Por un lado también aparece muy interesante, que a Hegel llama la atención en ese momento, ¿no?, la educación científica que en este momento se está dando. Recordemos nosotros que aparece en las ciencias naturales, y entonces eso también dice ya ayuda a crear, ¿no?, un ser más autónomo. Luego Hegel dice esta es el caldo de cultivo para que se dé entonces la participación política del individuo, ya sea en forma directa o ya sea en una forma indirecta, ¿sí? Y con ello, pues el hombre debe buscar siempre su satisfacción. Es un concepto que poco se estudia en Hegel, pero que surge, ¿no?, de la posibilidad, por supuesto, de hablar de esa satisfacción moral, ciudadana, política, ¿cierto? Y de saberse de que cada uno con nuestro propio trabajo y esfuerzos, ¿sí?, puede ser reconocido, honrado, nos dice Hegel, ¿cierto?, en una profesión, en una clase, en una nación, ¿cierto? Y eso es fundamental. Y ello identifica, por supuesto, ¿no?, a que el individuo tenga deberes y tenga derechos dentro también del Estado, ¿no?, entre otras cosas. Bueno, 3 minutos, perfecto. El tiempo se nos acabó. Pero sí, ya prácticamente yo he dicho casi todo. Pero podríamos decir y concluir, ir concluyendo, ¿no?, de esta manera. El hombre, según Hegel, ¿sí?, debe tener entonces un interés a participar en una actividad con pasión, lo que lo lleva a entender la satisfacción de los ciudadanos, y un Estado, pues en este sentido dice Hegel, que lo proteja, ¿no?, y que promulga estos principios. El ciudadano debe ser dueño de sus actos. Además, dice, esos actos no equivalen a que el hombre tenga ya un trabajo, que el ciudadano forma parte, ¿no?, ¿cierto?, de ese estamento en la cual forma parte de su vida, que sea reconocido, que sea estimado, que haga de su vida, que realice su personalidad, su cultura, sus funciones, etcétera, etcétera, ¿no? Vean ustedes lo que cree Hegel que gana, ¿no?, el hombre, ¿cierto? Con la satisfacción, entonces experimenta, dice, obtiene una gran experiencia y un gran deseo, ¿no?, y esa carencia de no tener a tener, ¿no?, entre otras cosas. Y le da un hecho muy importante, ¿no?, a seguir reformando, ¿no?, a reformar precisamente, ¿no?, y a renovar. Bueno, quiero concluir. La satisfacción es de vital importancia, ustedes pueden observar. Quiero terminar nada más diciendo lo siguiente. Podemos preguntarnos, ¿no?, al final ya de esta, si Hegel es un enemigo de la democracia. Para mí la respuesta es que no,
Si la pregunta fuera, ¿se le puede considerar un amigo y simpatizante de la democracia constitucional? La respuesta es, pues no, tampoco no. Su idea de la convivencia política moderna le reserva derechos, representación, participación, satisfacción y un nuevo concepto de libertad a todos. En modo concreto, como en el Estado hegeliano, se decide la delegación de ciertos derechos, la representación política y la participación es definitivamente diferente, sería diferente al de las instituciones democráticas que se plantean hoy en día, ¿no? En el mundo, por supuesto. Digamos más bien que las relaciones de Hegel con la democracia contemporánea son todo menos simples y aprendamos a desconfiar tanto de las preguntas tajantes como de las respuestas que carecen de matices. Gracias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a los dos expositores. Ahora abro espacio para las preguntas. No sé cómo estamos de tiempo. O sea, sé que estamos dentro todavía de la hora y media, pero como se desplazó todo, no sé. Bien, vamos, no voy a dar la palabra. Recogemos unas 3 preguntas, yo creo, si es clara, y ahí respondan. Sí, para el profesor Luis Ribón, tuve la percepción de que el concepto de participación está supeditado a la sociedad civil. Sí. Bajo la forma de la satisfacción de las distintas necesidades que usted menciona, bajo el presupuesto de que hay diferentes proyectos, intereses, etcétera, y que la disposición del individuo a ser parte de la comunidad está determinado por esa posibilidad de satisfacer esos aspectos. En definitiva, su particularidad. Mi pregunta sería entonces por la participación en términos políticos y específicamente en relación con lo que Hegel desarrolla en el poder legislativo, de una participación justamente política bajo la forma de la asamblea estamentaria y bajo la forma de la opinión pública, ¿cierto? A partir de la publicitación que hay de las discusiones y decisiones de la asamblea. Mi pregunta básicamente es por la participación en el ámbito del Estado y no tanto de la sociedad civil, a partir justamente de ese asunto de satisfacer los intereses particulares. Esa sería la primera pregunta, podemos partir por ella, pero si hay una segunda o una tercera para reunir, por favor. Sí, también para el profesor. ¿Es posible a través de Hegel establecer una crítica al modelo republicano liberal actual sin necesariamente caer o direccionarnos hacia un comunismo, sino que en tomar este concepto que nos ofrece Hegel de participación y en el entendido de que el ciudadano debe saber lo que le afecta, en el sentido de democratizar las instituciones y los estamentos del Estado a tal nivel que, por ejemplo, los ciudadanos tengan participación en, por ejemplo, los presupuestos nacionales y municipales, que tengan mecanismos de destitución de, por ejemplo, autoridades, que tengan también un poder de decisión dentro de cada organismo del Estado municipal, donde la ciudadanía sea efectivamente parte del Estado en un sentido hegeliano, como en el sentido de la totalidad de la comunidad, no como en la confusión que se crea acá de gobierno con Estado, que nosotros lo vemos así, pero afuera se ve distinto, sino que realmente ser que el Estado termine convirtiéndose en una verdadera comunidad y que los ciudadanos participen del Estado y eso, no sé. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta un poquito aterrizada al presente nacional, con lo más reciente que fue el plebiscito que salía del triunfo del rechazo del 62%, que de alguna manera ataca directamente lo que tú estabas hablando de participación y qué significa la idea del sufragio también, porque precisamente ganó, ¿no es cierto?, todo lo que puede significar simbólicamente el triunfo del rechazo, más allá de lo negativo o lo positivo. Gracias a la idea del sufragio, ¿no es cierto?, la gente en el fondo puede participar políticamente, ¿no es cierto?, y puede tomar una determinación para el país que puede significar el futuro. Entonces, en la idea de participación a mí no me quedó muy clara qué significaría participación para Hegel en ese sentido. Si no es el sufragio, ¿cuál es el tipo de participación que tendría que tener la civilización? Y también se conecta un poquito con la idea, ¿no es cierto?, que
de qué manera se conecta eso también con la participación en el sentido del Estado, ¿no es cierto? ¿Cuál es el rol que juega el Estado? Entonces, la pregunta es un poquito aterrizar todo su discurso que acaba de dar a la situación reciente del país, qué significa eso en un sentido filosófico y cómo sería visto desde la perspectiva hegeliana. Sí, bueno, si lo miramos así, alguien diría, no, esto es abstracto, ¿cierto? Pero nosotros estamos acostumbrados en un sistema pues, democrático al sufragio, al sistema representativo, ¿no? De las asambleas, por ejemplo, en donde le damos el poder, ¿cierto?, a nuestros representantes, el pueblo, ¿no? ¿Cierto? Pero que realmente esta incidencia nosotros observamos, no es realmente objetiva. No está representando el que nosotros elegimos, el que va a defender nuestros intereses. Así debería ser, pero no se da en la democracia actual, no se da. ¿Sí? Y eso pues yo en el fondo pienso que era lo que estaba viendo Hegel, ¿no? Hegel estaba viendo ese problema, porque es un problema que ya en ese momento él estaba observando, ¿sí? De que parece que quedaba contento a una población, pero la gran mayoría no se sentía insatisfecha. O sea, había necesidades. Y por eso es que él no está de acuerdo con ese tipo de democracia de la cual plantea Jacobo Rousseau. En el momento histórico, quizás por eso se ha tildado, ¿no?, que la democracia de Hegel es autoritaria por el sentido, ¿no?, de que, bueno, vamos a darle participación o ¿cierto?, vamos a imponer esto o el pueblo puede imponer esto, pero en sí, si lo miramos en los tiempos modernos, y el compañero lo ha dicho muy claro y tú también, la democracia pues está cambiando, y si lo miramos por ejemplo de ciertos países europeos, la democracia está cambiando. Me refiero a lo siguiente, por ejemplo, si nosotros vemos el sistema político de Finlandia, allá trabajan en el sentido que tú estabas planteando, ¿cierto? Como hablan acá de comunas, y dentro de esa comuna entonces deciden, ¿no?, cuáles son las necesidades de esa comuna, cuáles son sus satisfacciones, cuáles son sus derechos que en ese momento están presentando, ¿cierto? Y allí se van al sufragio de todas maneras, ¿no? Pero hay un diálogo precisamente a partir de la comuna, porque Finlandia está organizada en ese sentido. Por eso encontramos nosotros que hay una democracia que está funcionando, una educación que está funcionando, porque hasta el mismo currículo, por ejemplo, lo elaboran, ¿no?, los mismos ciudadanos de la misma comuna, y ustedes van a observar de que los intereses de esta comuna es diferente al de acá, el de allá, el de acá, ¿no? Entonces están, ¿cierto? Y ese es uno de los principios que plantea Hegel, ¿no?, entre otras cosas, y se está dando, o sea que en la democracia hay un modelo, ¿no?, actual, ¿cierto?, de democracia en ese sentido, o sea que sí se puede dar, ¿cierto? Lo que sucede es que nosotros tenemos una mentalidad, llamémosle cerrada todavía, y pensamos, ¿no?, de que nuestra democracia, y esta es la única que existe, y nos da miedo, por ejemplo, trabajar en ese sistema de comunas, ¿no?, en las cuales, hombre, de uno derecho a esta, y que cada uno, ¿cierto?, defendamos las necesidades, defendamos los derechos, defendamos, ¿no? Y eso es el problema, ¿sí? Por eso es complejo entender a Hegel, porque nosotros tenemos un chip, y ahí está el inconveniente, cerrado, pensamos y trabajamos, ¿no?, que la democracia sea representativa, sea deliberativa, ¿no?, ya es lo único, pero hay otras democracias que se pueden plantear. Hegel nos lo está tratando, ¿no?, de enseñar, ¿sí? Por favor, sí se puede, porque resulta que la mayoría dentro del sufragio quedan insatisfechos, y de allí entonces va a seguir todavía la insatisfacción, ¿sí? Va a seguir, y ese era el hecho que tú planteabas, ¿cierto? Planteaba, entonces, y siguió, y sigue la insatisfacción. Ese es el problema, sigue la insatisfacción, y va a seguir. O sea que las crisis no se van a acabar, ¿sí? Porque existen necesidades, existen intereses, existen insatisfacciones, ¿no? Existen, ¿cierto?, una serie de problemas que todavía se siguen generando. Y a medida que pase el tiempo y vaya creciendo la población, porque el mismo Hegel analiza esa situación, naturalmente se avecinan nuevos problemas, ¿sí? Entonces hay una manera, ¿no?, hay una forma, dice Hegel, nos está planteando, hay manera de ver
de cambiar, sí, ya, de replantear la democracia, ¿cierto? Sí. Por eso él se va a la antigüedad. Allá son poquitos y trataban de vivir en convivencia, en paz, ¿cierto? La polis, ¿sí? Porque nosotros acá pues trabajamos también en unas polis que llamemos comunas también y en las cuales organizamos esa situación en un planteamiento. Por ese sentido es que yo lo veo a él, ¿no? Y nos cuesta trabajo considerarlo desde ese punto de vista, por el punto de vista que tenemos anteriormente, ¿no? De democracia, de entender esa democracia. Perdón que interrumpa, pero solo por eso que señaló recién, muy puntual. No es mi temática, entonces, pero me parece que Hegel, supongo también que abordará el hecho de que no solo que en Grecia era un poquito y ahora somos muchos más, sino que también, bueno, o sea, una diferencia evidente que hay Sí, en la sociedad, particularmente en la ateniense, pero también en la ceremonia, ¿no? El hecho de que solo la minería en ciudades propiamente tal. había que empezar por allí. Sí. Claro, Eso es otra eso es mucho más relevante sí, quizás que el hecho de que bueno, de eso sí, ¿no? De que seamos miles por 100.000. Sí, sí. Sí, había que ver, no se veían todavía, ¿no? Esas diferencias, esas exclusiones que se habían del esclavo, por ejemplo, ¿cierto? El que era de, por ejemplo, de Macedonia y entraba, ¿no? Pasaba a ser también esclavo, no se veía esa situación. Por lo menos Hegel no la entendió en ese momento, no la vio, ¿no? Él se vio fue netamente con el ciudadano, ¿cierto? Que eran los que tenían derecho. Ni la misma mujer tenía en ese momento, no. Era prácticamente un cero a la izquierda, ¿no? Hoy en día tenemos ya un nuevo problema. Ya la mujer forma parte, ¿no? de nuestra sociedad como lo ha sido siempre, solo que ahora ya se la han reconocido, ¿no? Los derechos. ¿Sí? En la misma sociedad de Hegel todavía la mujer estaba excluida. ¿Sí? Pero ya hoy, por ejemplo, ya encontramos una mujer con nuevas necesidades, nuevos sentidos, ¿no? Nuevas proyecciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? También la vamos a hacer y no podemos, ¿no? Al contrario, tenemos que incluirla, ¿no? Tenemos que incluirla. Y para ello entonces hay que empezar a ver nuevos horizontes, ¿sí? De ver cómo podemos tratar de resolver. En la medida en que se puedan ver estos casos, pues habrá paz, convivencia, en la cual él trata, ¿no? ¿Cierto? Que es lo que está tratando, ¿no? De que se dé una sociedad, ¿sí? La paz, la convivencia, el desarrollo, progreso, etcétera, etcétera. Sí, lo decía, perdón, pensando en el hecho de que obviamente la participación directa ya no es posible en el sentido ateniense, si nosotros sí somos muchos más, sino si ya no tenemos esclavos que efectivamente permitan que haya unos ciudadanos un sitio positivo y negativo ocioso, ¿no? Que puedan dedicarse plenamente a la política y de forma directa. Y además los metecos y además las mujeres sin derechos. Pero bueno, ¿quedaban las otras preguntas por responder para eso, no? ¿No? A mí me gustaría hacer una pregunta, Miguel. Yo sé que te salgo un poco de tu interés porque fuiste súper enfático al respecto. Con respecto a, me refiero al hecho de señalar que no quieres, no lo querías, no pretendías determinar si la lectura de Marx o de Engels, de Hegel, no eran correctas, sino ver trataste de ver algunos puntos en común, algunas diferencias, aspectos en los que se diferenciaban, si mal no entendí, ¿no? Pero de todo modo, haciendo el ejercicio, ¿qué te parece a ti, digamos, esta lectura? O sea, así que, ¿cómo te lo quiere decir? ¿Cuáles serían los errores? Para no adelantarme, pero porque, por ejemplo, en particular, por ejemplo, con respecto a lo que señalaste, a esta concepción de que Hegel sería un idealista, no alcanza a notar como lo expresaste, pero algo así como que las ideas solo consistían en imágenes, pero las cosas solo consistían en imágenes de las cosas realizadas, de una idea realizada que ya tendría una existencia previa. Por tomar como ejemplo eso que es central, ¿no? O sea, en esa lectura de ese supuesto, esa forma de entender el idealismo hegeliano. Ok. Sé que te estoy sacando. No, perfecto, está bien. Disculpa. Bueno, no lo dije yo, lo repetí del texto de Engels, que está en el Anti-Theory, que cito pues para esa actitud. Hegel era un idealista, es decir, para él los pensamientos de su cabeza no contaban como las imágenes más o menos abstractas de las cosas y procesos reales, sino que a la inversa,
las cosas y su desarrollo solo contaban para él como imágenes realizadas de la idea que ya existían en algún lugar antes del mundo. Pero perdón, ese pluralismo es como empirista, Él- ¿qué es lo que no es? Porque Ok. no suena como a Hume. Lo que sucede es que es la crítica que se le ha hecho a Engels precisamente al final. Por él decía que había que tener muy en cuenta como los intereses teóricos que tiene Engels después de su exilio en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XIX, y Engels se enfatiza o se enfoca mucho más en hacer un desarrollo o el seguimiento, más bien el desarrollo de las ciencias naturales en concreto y de las ciencias sociales en general, y lo que en última está haciendo es exponer ese desarrollo de las investigaciones empíricas a una forma de exposición, concretamente de presentación, como lo hizo Marx respecto de la economía política. Sin embargo, el problema de eso sería uno que terminó identificando, que era el tema que estaba manifestando, que identificó esa forma o identificó ese momento ontológico o histórico, por ponerlo en términos más concretos de la economía, con el método de exposición. Y eso es lo que trae la consecuencia, como decía, que termina por manifestar que la teoría del valor es aplicable desde que existe mercancía hasta que existe. Entonces, esa pues, tesis general de Engels tiene varios problemas respecto de Hegel. Por poner algún caso, y es que precisamente esa es la cuestión, se ha concentrado todas las investigaciones, o se han centrado mayormente las investigaciones respecto de ese seguimiento de la ciencia de la lógica con el Capital de Marx, olvidando o obviando el punto de vista de Engels. Pero yo no encuentro, si me lo preguntas, y ese es el punto, yo no encuentro realmente correcta esa lectura que hace Engels respecto de Hegel. Lo que hay más bien, a mi juicio, sería una relectura que no necesariamente tiene que ser equivocada o no, sino una interpretación propia que a la luz de la exegética sí tiene falencia, pero que es una reinterpretación de cómo ellos ven por influencia de los autores previos. E incluso, y ese es precisamente el objetivo en últimas, es ¿por qué si Marx está tan cerca, si Engels está tan cerca de Marx, porque esa divergencia, incluso si se logra esbozar un poco, incluyendo la influencia de Schelling en el periodo juvenil? Además, no se debe olvidar que Engels no es filósofo propiamente dicho. Y entonces quisiera rastrear en qué momento esa coincidencia que se tenía más o menos hasta el 45, cuando redactan tanto la Sagrada Familia y posteriormente la ideología alemana, en qué momento se logra como mostrar aún más esos acentos diferenciados entre los dos. Entonces yo creo que es una lectura que, si lo preguntan a la luz de la exegética del texto de Hegel, había muchísimos errores, así como mostré, por ejemplo, respecto de Marx, no logro entender el valor, confunde valor con magnitud de valor. Y, por cierto, Engels, o sea, dice algo como, y eso lo encontramos varias veces, por ponerme aquí a la cabeza, me viene, es Rawls, cuando en las lecciones de filosofía política termina citando algo más o menos como que el valor es el tiempo socialmente necesario con el que se termina socialmente la producción, pero eso es la magnitud. Entonces, alguien que estuvo tan cerca de Marx durante 40 años de investigación, que se supone que lee los borradores que les manda Marx,
cómo tiene esas diferentes interpretaciones. Y, como decía también, lo más paradigmático de todo esto no es solamente que Engels haya dicho que Marx leyó el texto y por lo tanto no hay como un aval, sino también que, si se recuerdan en el epílogo a la segunda edición alemana, Marx está un poco viendo que el método de él no se entiende y empieza a citar a unos autores, entre esos muchos de ellos rusos. Y lo curioso de todo eso es que no cita el de Engels, no cita la recepción de la contribución a la crítica. Entonces, creo que es una interpretación propia que, digamos que cuando uno empieza a seguir un poco el desarrollo de las categorías, queda corto, pero que responde también a las necesidades de la divulgación, que el texto del Anti-Düring, por ejemplo, que era su objetivo en la divulgación, y también, por ejemplo, habría que, como para finalizar eso, también encontramos cosas que a mí en lo personal me causan bastante, no sé hasta qué punto, por señalar un caso muy concreto, en el Ludwig Feuerbach, en el fin de la filosofía clásica alemana, Engels divide más o menos en la segunda sección como que toda la historia de la filosofía se divide entre idealistas y materialistas. Pero ya Hegel, en las lecciones de la filosofía, de la historia de la filosofía, incluso en la misma introducción, señala que esa división es algo estrictamente moderno. Entonces, queda, por ponerlo así como en términos muy, no sé, muy cerrados, queda incluso pre-hegeliano, porque ya se había distinguido que esa extensión de categorías modernas como idealismo y materialismo no podría extenderse a autores como Epicuro, por poner un ejemplo. Entonces él lo encasilla a un autor materialista porque no responde al desarrollo de la edad moderna. Entonces, concluyo con eso. Creo que hay que, y es lo que quiero hacer con la investigación que estaba pendiente. Yo suprimí, porque la investigación antes era sobre las diferencias positivas en la teoría del valor entre Engels y Marx, pero lo he limitado más bien a la teoría del valor de Marx entre el 43 al 45, porque se suele ver la teoría del valor de Marx a partir del 57, pero ¿qué sucede antes de todo eso? ¿Qué sucede antes? Entonces quedan muchos textos por fuera, los manuscritos de Bruselas, que todavía no están traducidos al español, quedan por fuera de eso, manuscritos de Londres, etc., que no se le hace como ese rastreo previo al 57. Entonces es algo que queda pendiente, es bueno, en qué momento se acentúan más las diferencias y qué influencias tiene Engels en esa lectura hegeliana, que una hipótesis que plantea que tiene una influencia scheliniana a partir de la asistencia que tiene al seminario cuando prestaba el servicio militar en Berlín. Entonces, básicamente es un desarrollo propio que a la luz de la exegética no se corresponde. Bien, gracias.